Joaquín Partagás fue pionero de la magia contemporánea en España y Argentina. Fue uno de los primeros en mostrar espectáculos cinematográficos en Barcelona, donde remontó la primera tienda para prestidigitadores de España, el Rey de la Magia. Esta es su historia. Joaquín Partagás i Jaquet nació en 1848 en la calle de la Princesa, en el actual número 45, situado en el corazón del barrio de la Ribera. Su familia tenía sus raíces en San Martí de Partagás, hoy conocido como San Celoni, donde eran propietarios de una finca. Nació marcado por la pérdida de su madre en el parto y la llegada de 3 hermanastros por un segundo matrimonio del padre. Lejos de ser el heredero, buscó su propio camino desde muy joven. A los 14 años entró como aprendiz en una droguería de la Plaza de l'Oli. El joven se sintió atraído por los espectáculos de prestidigitación de los hermanos Hermann, Poitier de Colta y Fructuós Canonge, que pasó de lustrar zapatos en la Plaza Real a convertirse en el ilusionista de la corte real. 6 años después, en 1868, tras el estallido de la Revolución de la Gloriosa que derrocó a Isabel II, Joaquín y su hermano Urbano decidieron hacer las Américas, buscando nuevas oportunidades. Su padre les dio el dinero para pagar el pasaje con la condición de que se lo devolvieran al regresar. Pasaron 69 días navegando desde Barcelona hasta llegar al puerto de Buenos Aires. Después de 8 años, en 1876, los hermanos regresaron a Barcelona para abrir en la Plaza de Sant Jaume un salón fotográfico llamado Partagás Hermanos. Urbano se puso al frente del negocio. Joaquín regresó a Argentina a mediados de 1877, donde su admirado mago catalán Fructuós Canonge lo esperaba para convertirse en su mentor. Fructuós había debutado en los Campos Elíseos del Paseo de Gracia y ahora era conocido como el Merlín español. Partagás presentó sus espectáculos en América del Sur hasta que a principios de 1878 decidió regresar a Barcelona, debutando en el Teatro Romea el 23 de enero de ese mismo año. En busca de un trabajo estable que le permitiera compaginar sus actuaciones por media España, compró el traspaso de la tienda del mago Conde Patricio, que había muerto repentinamente. Estaba en su calle, en la calle Princesa 7. Reabrió el negocio con el nombre El Rey de la Magia. Al año siguiente se casó con Loreto Antiga y Mas, con quien tendrá 2 hijos, Teresa y Ernest. Además de vender artículos de magia y linternas mágicas traídas directamente desde París, presentaba espectáculos de pequeño formato conocidos como cuadros disolventes. Estos espectáculos ópticos se caracterizaban por la transición suave y gradual de una imagen a otra. Esto se lograba utilizando 2 linternas mágicas con lentes superpuestas. Al poco tiempo trasladó su negocio a la Rambla de las Flores número 4 y en la calle Draguería. En 1881 volvió a trasladarlo a la calle Princesa número 12. En 1895 Joaquín Partagás traslada su domicilio a un piso de la calle Princesa 11 y también cambia el establecimiento al local 2 del número 11, donde continúa hoy en día. Joaquín sabía que París era el epicentro de los avances tecnológicos. Viajó a la Ciudad de la Luz para visitar la Exposición Universal de 1889 y asistió a la presentación del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895. Durante su estancia también asistió al Teatre Robert Houdin, que Georges Méliès había comprado a la viuda de Houdini. Inmediatamente vio las posibilidades de replicar este negocio en Barcelona. Al regresar, inauguró en la Rambla del Centro número 30 su Salón Mágico, el primer teatro estable de Barcelona especializado en magia.
Tenía capacidad para 40 espectadores, quienes pagaban 1 peseta por entrada. Abría los jueves, días festivos y vísperas de festivos, ofreciendo 2 sesiones diarias que incluían espectáculos de prestidigitación, sombras chinescas, sesiones de hipnosis, proyecciones con linterna mágica y visiones. Sus shows más exitosos fueron La Galatea y La cabeza del decapitado, en el cual una cabeza sobre una mesa parecía moverse y gesticular por sí sola. El espectáculo residía en ingeniosos espejos escondidos y un hombre situado debajo de la mesa que manipulaba la cabeza a través de un orificio. La ilusión se mantuvo intacta hasta que un espectador lanzó una piedra que rompió los espejos, revelando al hombre detrás del truco. Además de las sesiones estrictamente dedicadas a la magia, el ilusionismo y la prestidigitación, ofrecía una de las atracciones que más impresionaban en aquellos días: los panoramas. Eran espectáculos visuales de gran formato con enormes pinturas circulares o simicirculares que podían llegar a medir hasta 100 metros de largo y 15 de altura, que rodeaban al espectador y creaban una sensación de inmersión total en la escena. A través de ingeniosos efectos de iluminación, las escenas podían simular el día y la noche, tormentas, incendios. A su panorama lo llamó Panorama Universal, para distinguirlo del Imperial del pasaje del crédito número 2. Los más populares eran el Pleuna y el Waterloo, que se exhibían en el área de la futura Plaza Cataluña. Tras la presentación en Barcelona del kinetoscopio de Edison y del cinematógrafo de los Lumière, Partagás alquiló al diario mercantil su sala de exposiciones de la Rambla del 132 para abrir su Salón Fantástico, donde proyectó películas, como también lo hizo en el Salón de Billares del Teatro Novedades. Uno de sus últimos espectáculos fue la presentación en Barcelona del popular gigante de Jaca, Arrudi. En 1900 cerró el Salón Mágico para centrarse en la única tienda que mantenía, el Rey de la Magia de la calle Princesa. Rondando la cincuentena, Joaquim publicó sus experiencias como mago en el prestidigitador Optimus, del que se tiraron 5.000 ejemplares. Joaquim murió en Sant Cugat en 1931. Su discípulo, el mago Carlston, Carlos Buccelli, tomó las riendas del negocio. Poco después se hizo cargo hasta 1983 su sobrina, Joana Grau i Buccelli, junto al mago holandés Flip Halema y el Magic Andreu. La tienda estaba de capa caída. Parecía abocada a cerrar, hasta que Joan Brossa convenció a la compañía Capsa Màgica, formada por la actriz Rosa María Llop y el director de escena Josep María Martínez, para que continuasen con el negocio. En 2002, la familia Martínez Llop abrió en la calle del Oli el Salón de la Magia, un espacio dedicado a la exhibición de objetos mágicos y a la celebración de eventos relacionados con el ilusionismo. Este proyecto cerró sus puertas en 2010. Posteriormente, en 2011, la familia inauguró el Teatro Museu El Rey de la Magia en la calle Junqueras 15. Este espacio, que era museo, teatro y escuela, permaneció abierto hasta 2018. En 2020, Pau Martínez, junto al ilusionista Pere Rafart, continuó gestionando El Rey de la Magia, la tienda fundada en 1878 por Joaquim Partagás, que se ha mantenido tras 4 generaciones. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. ¿Ya? En busca de ese trabajo.
busca de un trabajo estable que le permitiera compaginar sus actuaciones por media España, compró el traspaso de la tienda del mago Conde Patricio, que había muerto repentinamente. Estaba en su calle, en la calle Princesa 7. Sí, porque estaba en su calle, en la calle Princesa, es muy raro. Va, bueno, ¿lo has parado? No, creo que no está bien porque hay un corte. No hay un corte. Va, estoy grabando. ¿Sí? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.